Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 2, ordinaria, se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la tercera sesión ordinaria se encuentra a disposición de los señores y las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. En esta oportunidad no hay documentos para la cuenta. La presente sesión tiene por objeto continuar analizando la materia que se refiere al mandato conferido por la Sala y responder a las consultas que quedaron pendientes de la sesión celebrada el pasado 8 de enero. A esta sesión ha sido citado de manera especial el presidente del directorio de Codelco y también confirmado junto a él el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, don Julián Mancilla. Bienvenido, don Julián. El director de Relaciones Institucionales, señor Daniel Gómez, don Daniel, y el jefe de Asuntos Externos, don Gonzalo Recaro. ¿Él no está? Sí. Ah, está, pero bien. Bien. Ya. Bueno, como decíamos, vamos a dar inicio. Le damos la palabra a don Máximo Pacheco junto a su equipo para que nos empiecen a dar respuesta a las consultas que le habíamos realizado a la sesión anterior y le demos el tiempo para recabar la información. Adelante, estimado. Gracias, presidente. Presidente, muy buenas tardes y por su intermedio saludo también a las diputadas, diputados de esta comisión. En primer lugar, presidente, quiero agradecer a esta comisión por haberme dado la posibilidad de comparecer hoy para profundizar en los temas que nos plantearon en la sesión de la semana pasada. Vengo con la mayor disposición a entregarles toda la información que requieran para satisfacer sus inquietudes. Tomamos nota de las cuestiones que quedaron pendientes y sobre esa base he organizado esta presentación. Antes de revisar uno por uno los contenidos, quiero transmitirle que su requerimiento y consulta nos han dado la oportunidad de consolidar internamente muchos elementos que por distintas vías y formas hemos ido comunicando a la ciudadanía. A partir de las mismas reflexiones que ustedes nos han compartido, les comparto mi convicción de que hemos puesto el foco donde corresponde. En Codelco hemos estado trabajando de manera consistente en ir cerrando las brechas acumuladas por años en muchas materias, lo que se refleja en sus consultas y en las respuestas que hemos traído a esta sesión. No hay mayor diferencia entre sus preocupaciones y las de la compañía. Esto incluye, por cierto, la manera en que contamos lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Como dije la semana pasada, en Codelco no estamos siendo autocomplacientes. Por eso es un hecho positivo que ustedes y nosotros compartamos esta congruencia de intereses. ¿Se ve la presentación? Sí, ahí está. ¿Ahí vamos? Sí. Ok. Comenzaré por abordar una de las principales preocupaciones que nos convoca respecto a la principal empresa de nuestro país. Me refiero a la disminución de la producción de cobre. Revisaremos cómo ha evolucionado la capacidad productiva de la corporación, además de las causas y factores a los que responde dicha evolución. Antes de examinar la producción año a año, es necesario que se comprenda que nuestras minas, que tanto bienestar le han dado al país, presentan variados problemas que dificultan su explotación. Los yacimientos cada vez más profundos y distantes se están agotando y son cada vez de menor calidad. El descenso brusco en las leyes del mineral obliga a mover cada vez más material
para sacar la misma cantidad de cobre. En el gráfico que estoy mostrando pueden observar en la línea naranja el descenso de las leyes, esto es la cantidad de cobre contenida en la roca, y en la línea azul el aumento del mineral tratado, que es cada vez mayor ante la menor calidad del mineral. A esto se suman mayores impurezas. Además, muchas de nuestras instalaciones industriales e infraestructura están cerca de quedar obsoletas y durante años no se realizaron las inversiones necesarias para renovar nuestra infraestructura. Entonces, más allá de las interferencias puntuales en nuestra continuidad operacional en el año 2022 y 2023, estas son las razones por las que la producción disminuye. Es aquí donde se funda la tremenda relevancia de los proyectos estructurales, porque son justamente esos mega desarrollos mineros los que vendrán a reponer la producción que las minas antiguas van perdiendo. Ahora bien, veamos cómo ha evolucionado el nivel de producción. Al analizar el periodo 2006 a 2023 por división de Codelco, observamos una caída de 33% en la producción total en este periodo. Sin embargo, dicha caída podría haber sido aún mayor si no hubiera sido compensada por la puesta en marcha de dos nuevas divisiones, Gabriela Mistral en 2008 y Ministro Ales en 2013. También aportó en esta línea la alimentación de los sulfuros de Radomiro Tomic a la concentradora de Chuquicamata a partir del 2010. Y más recientemente, la entrada en producción de la mina subterránea de Chuquicamata en 2019. Entre el año 2006 y 2021, la producción promedio fue de 1.650.000 toneladas. Pero a partir de 2021 hemos enfrentado disrupciones que han mermado esa cifra. Esto obedeció principalmente a los siguientes factores que han disminuido la capacidad de producción. Primero, la pandemia, que implicó la ralentización del desarrollo minero en el Teniente. Luego, las dificultades que ha enfrentado Chuquicamata subterránea en el desarrollo de sus macrobloques y la menor disponibilidad del sistema de manejo de materiales. Adicionalmente, los impactos por los deslizamientos de las laderas del Rajo o fallamientos geotécnicos en la división Ministro Ales. El agotamiento de los óxidos en la división Radomiro Tomic y el atraso en el proyecto Rajo Inca en la división Salvador. ¿Y cuál es el plan para revertir esta situación? Estamos trabajando para revertir los niveles de producción, para volver a alcanzar 1,7 millones de cobre fino hacia fines de la década, mediante el desarrollo de la cartera de proyectos de División El Teniente, que son los proyectos Andesita, Diamante y Andes Norte, continuar con el desarrollo minero de mina Chuquicamata subterránea, alcanzar la puesta en marcha de Rajo Inca, además del desarrollo del proyecto Sulfur Radomiro Tomic y fase 2 y la lixiviación clorurada. Luego profundizaré en la situación de cada proyecto en particular. Por otra parte, y para hacernos cargo de las inquietudes sobre la capacidad de la compañía de generar valor, los invito a revisar el EBITDA. El EBITDA son los beneficios o utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Este es el indicador con que todas las empresas del mundo miden su capacidad de generar ganancias. Este es un dato muy relevante. ¿Cuántas veces escuchamos Codelco solo tiene pérdidas? Presidente, por su intermedio a las señoras y señores diputados, quiero decir que nada está más lejos de la realidad que esta afirmación. Codelco enfrenta dificultades para alcanzar su producción habitual. Creo que está impactando el encarecimiento de los insumos relevantes, producto de la pandemia y los conflictos geopolíticos. Pero no significa esto que Codelco sea una empresa que tenga pérdidas. Si ven las cifras del gráfico, se podrán dar cuenta de que muy por el contrario, siempre en el periodo de cuestión, Codelco ha generado inmensas ganancias. Basta ver que en el 2023, aunque fue un año difícil en términos productivos, Codelco generará
un EBITDA estimado de 4.200 millones de dólares, es decir, 12 millones de dólares al día. Para que nadie se confunda, eso equivale a 11.000 millones de pesos diarios. Esa es la utilidad de la compañía. Creo que a muchos nos cuesta imaginar la cantidad que eso representa. Y en el periodo que busca analizar esta comisión, el EBITDA acumulado de la corporación alcanza los 111.000 millones de dólares. En otras palabras, a pesar de las dificultades, no existe un mejor negocio para Chile que Codelco. Entremos ahora a los proyectos estructurales. Quiero partir por recapitular algunos elementos de la historia de estos desarrollos que nos permitirán comprender mejor la situación actual. Pero antes me gustaría recordar que una de las cosas que me propuse como presidente del directorio fue avanzar en transparencia. Aquí se ha destacado eso, presidente, incluso en la sesión pleno de la Cámara de Diputados, la presentación que hizo el diputado Mulé, así lo señaló. Cuando constatamos las diferencias entre los plazos y presupuestos originales versus los reales de los proyectos y sus efectos sobre la producción, comenzamos a reconstruir lo que ha pasado no solo con nuestra cartera de inversiones, sino que también con nuestras operaciones. Y una vez que tuvimos mayor claridad sobre estos temas, los hicimos públicos. Primero, lo hicimos en enero del 2023, hace ya un año, en una presentación que me tocó realizar en un seminario del Colegio de Ingenieros y Voces Mineras. Después fuimos profundizando la información para entenderla mejor y la volvimos a hacer pública cuando Andrés Ugarret, en ese momento presidente ejecutivo de la compañía, en un segundo seminario del Colegio de Ingenieros, realizado en agosto, explicó en detalle las razones de los atrasos de los proyectos y la baja producción. Estos análisis los presentamos también en foros universitarios a nivel nacional, como en CLAPES UC, e internacionales, como los del Bank of America en Barcelona en mayo, el de Fast Market en Nueva York en junio y los de Financial Times y la Bolsa de Metales de Londres en octubre. En otras palabras, fue el directorio que presido el que, con el apoyo de la alta administración, definió poner estos temas sobre la mesa para impulsar el debate que nos ayudará a analizar las causas detrás de los problemas que está viviendo la empresa, porque la comprensión de ello es lo que nos permitirá solucionarlos. Vamos, de los proyectos estructurales, se trata de proyectos que empezaron a desarrollarse en la década del 2010, cuando nos enfrentamos a la necesidad de realizar grandes inversiones con el fin de mantener nuestro nivel de producción. Se da por descontado que mantener el nivel de producción de Codelco es algo obvio, natural, pero resulta que no es así. Como comenté, nuestros yacimientos están siendo explotados hace más de 100 años, debido a lo cual nuestras leyes de minerales están cayendo, nuestros rajos son cada vez más profundos, las impurezas crecen y todo se va haciendo más difícil. Entonces, obviamente, sostener la producción es un tremendo desafío. Por eso, la empresa se abocó a los proyectos estructurales, por la necesidad de asegurar su sostenibilidad en el tiempo. En Chuquicamata, Teniente, Andina, Salvador, se desarrollan megaproyectos que por definición son proyectos superiores a cada uno de ellos a 1.000 millones de dólares. Codelco ha vivido, gracias a los recursos de sus antiguas minas, estos primeros 52 años desde su nacionalización. Lo que estamos haciendo ahora no es ni más ni menos que construir el Codelco de los próximos 50 años, porque el Codelco que construimos por 50 años se agotó su modelo y se agotaron sus recursos. Cuando estos proyectos no pudieron seguir aplazándose, debimos ejecutar en simultáneo varios megaproyectos. Fue una decisión que se tomó por razones de sobrevivencia. Si no lo hacíamos, Codelco iba a caer dramáticamente en producción hasta quedar convertida en una empresa irrelevante, con una producción de 400.000 a 500.000 toneladas al finalizar esta década, a diferencia del 1.700.000, que es lo que tenemos hoy día en el plan. Pero quiero detenerme un minuto en explicar que hacer estas obras en paralelo y no secuencialmente conllevó una serie de complejidades. No solo el tremendo desafío organizacional, de estrés para los equipos al asumir una tarea titánica, sino que también en términos de industria, ya que se requería la disponibilidad de técnicos, profesionales, mano de obra, empresas constructoras y de ingeniería, insumos, maquinarias y todos los elementos necesarios, pero todo a la vez, lo que naturalmente para un país de nuestras dimensiones
presionó a un encarecimiento de los factores de producción. ¿Cuáles son las características de los proyectos estructurales? La primera de ellas es que suponen y requieren de una mirada y visión estratégica. En nuestra experiencia en proyectos de esta importancia estratégica, no es fácil encontrar el indicador que mida su bondad. Los indicadores financieros tradicionales muchas veces no recogen de forma suficiente la complejidad que involucran. Proyectos de esta magnitud requieren mecanismos de gestión estratégica para la toma de decisiones. La gobernanza de estos proyectos es crucial para un buen desarrollo. No nos cansamos en señalar que una condición de la minería que explica muchas cosas es que los proyectos mineros son de largo plazo. Entre que se toma la decisión y comienzan a producir, pueden pasar entre 10 y 20 años. Ahí radica muchas veces la razón de las desviaciones de los planes originales. Las interferencias tanto internas como del contexto en cada proyecto van sumando plazos y alejando su puesta en marcha. Pero aquello es una condición natural a proyectos que se planearon hace 1 o 2 décadas. Disculpe, se le queda 3 minutos para la presentación, porque después la idea es responder las muchas preguntas, inquietudes que quedaron de la semana pasada. Es verdad, y es lo que estoy tratando de hacer, presidente. No, es que con esto no hay respuesta a las preguntas. Sí, es que si me deja avanzar en los proyectos es uno a uno. Por eso, para ir avanzando más rápidamente, por favor. Otra característica que suma complejidad es que todos los proyectos son brownfield, es decir, se construyen dentro de las divisiones y deben interactuar con las instalaciones y personas que están operando, están produciendo. Quienes están construyendo deben hacer lo necesario para no interferir con esa operación. Revisemos ahora algunos detalles proyecto por proyecto. Chuqui Subterráneo. Chuqui Subterráneo tiene un CAPEX, un presupuesto de inversión de 6.200 millones de dólares y cuenta con infraestructura de acceso, ventilación, sistema de transporte por correa y chancadores y un área para inicio de producción. Inició su producción en 2019. Este año, 2024, esperamos mover cerca de 60.000 toneladas de mineral diario en un proyecto planificado para 140.000 toneladas diarias. Probablemente llegaremos a esa cifra más tarde de lo presupuestado en el proyecto original, porque el desafío fundamental es sortear las dificultades del ramp-up. El presupuesto de inversión o CAPEX tiene un sobrecosto de 53% respecto al presupuesto original. La explicación, producto de los mayores costos de construcción, en 2018 fue necesario modificar el diseño y reformular el proyecto de explotación. Entre algunos cambios se rediseñó el layout de producción, con lo que se redujeron a la sala de chancao, se disminuyó el grosor de los pilares y con ello decrecieron los factores de seguridad. Además del cambio de 4 a 3 pilares y con ello decrecieron los factores de seguridad, además del cambio de 4 a 3 niveles. El 2020 debimos iniciar cambios de secuencia en la construcción y ajustes constructivos de modo de fortalecer la robustez de los pilares. El aumento en el costo de las labores... Me gustaría que fuéramos a lo macro de las cifras, no tanto detalle, porque vamos a quedar nuevamente con el tiempo, vamos a quedar para la otra sesión y la otra sesión, entonces... Esta como es una comisión investigadora, para que nos enfoquemos a los temas que nosotros le hemos consultado, que son las cosas, porque si hablamos del detalle, vamos a estar por cada uno de los proyectos. Ustedes me pidieron que querían tener un detalle de los proyectos estructurales. No, pero no tanto detalle, o sea, cifras. Okay, cifras, porque las preguntas pasadas, por eso que en 2 minutos ahí vamos para que respondan, porque mira, hay muchas preguntas de seguridad, de costo, de contratista, de accidentabilidad, vuelvo a reiterar, de problemas con los sindicatos que no fueron respondidas. Claro, si usted quiere, presidente, si le parece, yo puedo dejar este documento. Sí, mejor. Y ustedes lo leen. Y cuando tengamos dudas, porque lo vamos a invitar nuevamente. No tengo ningún problema. Pero yo creo que aquí quedaron de muchos, no solamente de nosotros, de muchos parlamentarios presentes, quedaron inquietudes que son bastante preocupantes. Entonces nos gustaría que por favor entráramos a ese tema. Usted es el presidente de la comisión y yo soy aquí invitado. Usted tiene el listado de las inquietudes. Sí. Por eso nos gustaría que van a responder. Pero si yo las fui respondiendo ahí, lo primero que usted me dijo. Aquí, Marta González, usted la semana pasada hizo una intervención que me gustaría que nuevamente se lo repitiera, porque deberían entrar las preguntas. Gracias, presidente. Yo entiendo que las preguntas que hicimos fueron puntuales y en virtud de los tiempos que son acotados, por eso necesitamos que sean precisas y
y allá las preguntas que hicimos. Igualmente, obviamente vamos a revisar el documento y también esta comisión tiene un desarrollo que obviamente también queremos tenerlo nuevamente, don Máximo, porque son muchos los temas de Codelco. Y nosotros pusimos un mandato de revisar desde el 2006 a la fecha, entonces va a ser un mandato extenso, sobre todo en temas también de relaciones laborales, de accidentabilidad, que es por lo menos lo que yo dejé planteado la sesión pasada. Básicamente nosotros mandamos un oficio desde la Comisión de Minería en donde consultábamos por los dirigentes sindicales que habían sido despedidos y vía judicialmente había un mandato judicial para ser reintegrados. Ese oficio se nos respondió firmado por usted, don Máximo, en donde decía que no había ningún trabajador con esas características. Nosotros, recopilando antecedentes, al menos revisamos que habían 4 dirigentes sindicales reintegrados vía judicialmente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos con los antecedentes que tenemos? Porque usted sabe que yo fui ex dirigente sindical de la mina El Teniente por 8 años, donde también tuvimos varios episodios de prácticas antisindicales, de hostigamiento, de amedrentamiento, etcétera, que se vincula también con el caso de los que hoy día son los denominados exonerados políticos, donde hay 24 trabajadores que no tienen ninguna, a buenas y primeras, ninguna razón por haber sido despedidos por necesidad de la empresa, y lo que los trabajadores documentan es que participaron en listas para ser candidatos a dirigentes sindicales, tuvieron una posición activa en negociaciones colectivas, reclamaron la posición de la oferta de la empresa con toda legitimidad, con la autonomía sindical que significa una negociación colectiva, participaron algunos en comités paritarios y posteriormente a eso fueron extrañamente despedidos en una situación bastante anómala, 70 trabajadores, de los cuales nosotros identificamos 24 que no tienen ninguna razón para ser despedidos por necesidad de la empresa, y también hay otros antecedentes de otros casos que los vamos a documentar, presidente. Yo le voy a hacer llegar todos los antecedentes en donde se identifica ejecutivos que han ejercido prácticas laborales antisindicales y están documentados en distintos juicios laborales, donde inclusive ha sido testigo la senadora Alejandra Sepúlveda, como testificación también de cómo se ha triangulado esta red hoy día para hacer persecución de trabajadores o dirigentes sindicales. Entonces, la pregunta era cuáles son los antecedentes que maneja Codelco en virtud de eso y cuáles son las medidas que van a tomar ellos con este tema de las personas que hoy día están identificadas como ejecutivos o altos ejecutivos que han ejercido este tema de las prácticas antisindicales. Esa fue la pregunta. Hoy día los trabajadores tuvieron que llegar a Ginebra para pedir una conciliación con el Estado de Chile, por lo mismo que digo, por estar vulnerando convenios internacionales que Chile ha suscrito, y entiendo que de fines de enero va a estar ese tema de la conciliación vía OIT. Pero al margen de eso, para que los trabajadores lleguen a esa instancia, hay muchas otras instancias en donde ellos denunciaron esto y no se dio cabida y no se dio respuesta. Entonces, eso, y por otra parte, lo que yo dije es que las relaciones laborales con los trabajadores contratistas en el Teniente, no hay relaciones laborales, no se recibe a los dirigentes, no se les contestan los correos, Codelco se ha desentendido de su rol subsidiario en este caso, y no tiene ningún nexo con los trabajadores, dirigentes trabajadores contratistas. Entonces también la pregunta era cómo Codelco hoy día instaura las relaciones laborales con las dirigentes de contratistas. Eso, presidente, fue lo que yo expuse en la sesión pasada. Ok, le damos la palabra entonces a Codelco. Voy a pedir entonces a Julián Mancilla, que es nuestro gerente de seguridad laboral, que se refiera, digamos, al tema de los accidentes de Codelco. La consulta era otra. No, si tengo Era por 4 los preguntas. despidos. Sí, yo tengo 4 Pero preguntas. para ver si respondemos primero a la... Muy bien. Los la pregunta de la- despidos de la- están en la justicia, y cuando un tema está en la justicia no se puede interferir. Y por lo tanto nosotros estamos esperando que la justicia resuelva ese caso. Es el caso de los 24 despedidos. Disculpe, la diputada González había dicho que ya habían cuatro sentencias De reintegro. de reintegro. No existe ninguna sentencia de reintegro de los 24 despedidos de teniente. No, no de los 24, son otros
son otros trabajadores. Yo estoy hablando de los claro. 20. Yo estoy hablando de los 24 porque entendí que eso es el tema. No, don Máximo, y por su intermedio, presidente, son dos temas distintos. Lo que se preguntaba en ese oficio era qué trabajadores o dirigentes sindicales habían sido reintegrados por mandato judicial. Se nos respondió ese oficio que no hay ningún trabajador con esas características. Según los antecedentes que nos hicieron llegar a nosotros, son al menos 4, que es el señor N. Cepeda, que fue dirigente de los supervisores en el Teniente, Braulio García, que también fue dirigente sindical, Flores, que también fue dirigente sindical despedido y fue reintegrado judicialmente, y me quedan unos 2 más que son de Calama. Entonces, por eso nosotros pedíamos ese registro. ¿Cuántos trabajadores han sido vía judicial mandato de reintegro? ¿Por qué voy con esto, presidente? Porque si hay un mandato judicial, efectivamente fue mal despedido, hubo una práctica, una vulneración del derecho laboral, una práctica antisindical, y esta práctica antisindical, hostigamiento y persecución laboral, nosotros configuramos que aquí hay una práctica sistemática desde Codelco, de alto ejecutivo de Codelco, en el tiempo, que evidencian que hay una red de altos ejecutivos que hacen esta forma de relaciones laborales. Y culmina esto con 70 trabajadores despedidos, en donde mezclan personas que tenían se acogían a retiro, personas que tenían temas médicos, y estos 24 trabajadores que no tienen ninguna razón evidente para ser despedidos por necesidad de la empresa. Es decir, tienen buenas calificaciones, su jefatura lo reconocen como un buen elemento en lo profesional y en lo técnico, pero en algún minuto se le ocurrió participar en algún tema sindical, y eso es lo que se está tratando de evidenciar vía OIT. Entonces, de estos trabajadores que ya la justicia dijo que tenía que ser reintegrados, ¿cuál es el tratamiento que hace Codelco con estos ejecutivos que ya en los juicios están largamente documentados? Complementando la intervención de la diputada González, el micrófono, ¿cuál fue bueno, sabemos el artículo de necesidad de la empresa, pero ¿cuál fue el argumento? Porque todos sabemos que por necesidad de la empresa hay argumento, y siendo una empresa del Estado no puede llegar, el privado normalmente lo hace y lo hace mucho, que necesidad de la empresa le buscan cualquier resquicio y chao. Pero aquí la pregunta es directa. ¿Cuáles fueron los motivos exactos? Porque me imagino que no era por baja de personal, me imagino que no era por una necesidad que la empresa iba a producir menos y se tenían que ir. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos exactos que estas personas fueron despedidas? Y cómo, habiendo un fallo judicial que lo reintegra, ¿cuál es la relación, lo que pregunta la diputada, y por qué se hizo de esta manera? Yo creo que aquí hay 2 temas distintos. El tema de los 24 despedidos de teniente fueron en un proceso que hoy día está en la justicia. Nosotros estamos, en algunos casos, digamos, ya se ha fallado en primera instancia, hay otros casos que están en la Corte de Apelaciones, y esos son los antecedentes que le hemos entregado a la justicia, y estos casos están judicializados. Por lo tanto, la justicia es la que tiene que responder si nuestro proceder fue adecuado, justo y ajustado a las leyes. Y yo, presidente, respondí por escrito en que en Codelco no hay ningún trabajador que la justicia haya determinado que hay que recontratar que no haya sido recontratado. ¿Por qué? Porque nosotros acatamos en plenitud los fallos judiciales. Por lo tanto, no hay ningún antecedente que pruebe de que nosotros no hayamos acatado un fallo judicial de reintegro. Esa respuesta la di por escrito. No, se entiende, y disculpa que sea un poco majero, yo creo que a ninguno nos deja conforme la respuesta, o la pregunta es otra. ¿Por qué ese accionar de las relaciones laborales de Codelco con sus trabajadores? ¿Por qué tienen que llegar a la justicia, y la justicia, si no está diciendo que ustedes no acataron la justicia, el acto jurídico? ¿Por qué se llega a que trabajadores en estos momentos estén demandando a Codelco por despido injustificado? Que eso, yo por lo menos que tengo uso de razón, antes no existía así mayoritariamente, podía existir puntual, pero aquí hay una denuncia que todo esto se ha hecho por práctica antisindical. O sea, dirigentes, exdirigentes y persecución. Eso por lo menos es lo que están reclamando la presentación de la diputada González y lo que también han expuesto los trabajadores. Entonces, la relación laboral, básicamente.
Presidente, yo vuelvo a repetirle, nosotros pensamos que Codelco es una empresa que tiene un clima de paz social, que en Codelco existe un clima de paz social. Hemos estado, digamos, en negociaciones colectivas todo este periodo, tenemos 23 negociaciones colectivas este año, no hay ningún indicador que refleje que nosotros somos una empresa que no tiene buenas prácticas laborales, que no tiene buenas relaciones. Estamos hoy día en un pacto estratégico con los dirigentes sindicales, tenemos reuniones periódicas con los dirigentes sindicales. Entonces, también aquí hay una apreciación que yo no puedo compartir. Yo, como presidente de la compañía, le puedo decir que nosotros estamos muy orgullosos del clima de paz social que hay en Codelco. Y en segundo lugar, que los casos que se judicializan es porque para eso está la justicia. Si alguien cree que el despido de él es injustificado, él va a la justicia y la justicia resuelve. Pero esto es una cosa que pasa en todas las empresas del mundo y pasa siempre, que las personas tengan ese derecho, me parece sano. Si las personas creen que efectivamente sea de alguna manera mal interpretado o mal aplicado las normas laborales, esa persona tiene derecho a reclamar. Y cuando reclama, la justicia resuelve. Eso es lo normal. Ok. Presidente, Riquelme y sí, la diputada no, sobre el punto, Sobre el punto, presidente. diputada González, podemos hacer. Sí, presidente, me voy a referir al punto en donde judicialmente se ha evidenciado que los trabajadores han sido despedidos injustificadamente y se ha ejercido una práctica antisindical, por ende, vía judicial se decreta el reintegro. Eso me dice que la justicia dijo y constató que efectivamente Codelco genera prácticas antisindicales. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho Codelco con los ejecutivos que se evidenciaron en estos juicios donde el juez dice reintegro? ¿Qué ha pasado con esos ejecutivos? ¿Qué acciones ha tomado Codelco frente a una sentencia judicial que evidenció, que constató y que sentenció que Codelco ejerce efectivamente práctica antisindical? Y quiero decirle, presidente, también que de los 24 que están despedidos, ya hay una sentencia de reintegro donde Codelco apeló además a esa sentencia. Nosotros preguntamos en la sesión pasada también cuánto ha gastado Codelco en juicios laborales por apelar a sentencias donde están los trabajadores, como dice usted, presidente, evidenciando un maltrato, un hostigamiento, una práctica antisindical, y que Codelco insiste en vía judicial, insiste en apelar cuando ya hay sentencia. Por eso a mí tampoco me cuadra lo que, por su intermedio, presidente, dice el señor Máximo Pacheco del tema de la paz social, cuando vamos a enumerar los juicios laborales que ha tenido Codelco y vamos a enumerar los que están en curso, los que hay reintegro, que eso concretamente me evidencia que no hay efectivamente una paz social y que no se respetan los derechos laborales en Codelco. Gracias, presidente. Ok, diputada Riquelme. Gracias, presidente. Presidente, yo quisiera aportar información respecto de lo que está mencionando mi colega. No quiero entrar en contradicciones con ella de ninguna manera, pero quiero aportar algunos antecedentes de los que yo tuve conocimiento inicialmente cuando fueron despedidos los trabajadores por necesidades de la empresa. Fueron 75 trabajadores, aproximadamente, 77, 76, por ahí, no recuerdo el número exacto. Y se llegó a acuerdo con todos los demás. Y los que quedaron sin acuerdo fueron estos 24, 25, ¿verdad?, que esperaron la sentencia. Y la razón que esgrimieron los propios trabajadores, porque tuve la oportunidad de conversar con algunos de esos dirigentes y con el colega que llevaba las causas, que es el abogado Enrique López, a quien conozco, un destacado abogado de sindicatos de la ciudad de Rancagua y de la región de O'Higgins. Y Enrique me explicaba que tenía que llegar necesariamente a la demanda laboral, al Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque al haber sido despedido el trabajador por necesidades de la empresa, esto del artículo 161 del Código del Trabajo, la única sanción posible es la indemnización sobre los años de servicio, que es de un 30%. Y lo que los trabajadores querían era el reintegro.
Por lo tanto, a través de ninguna acción, o sea, no existía ninguna opción para demandar el despido injustificado, indebido, improcedente por el artículo 161 que contemplara el reintegro. Por consiguiente, lo único que podían hacer esos trabajadores que sí querían el reintegro era iniciar una acción por tutela laboral. Y eso fue efectivamente lo que hicieron, porque esa acción le daba respuesta al deseo, a la intención de ellos de ser reintegrados a la empresa. Entonces, frente a lo que usted señala, presidente, ¿verdad?, de por qué recurrieron a la justicia, yo quisiera aportarle ese dato del que tuve conocimiento directamente, que esa era la finalidad de esos trabajadores, no de todos, porque otros optaron por la indemnización efectivamente, que no sé en qué término se realizó, pero sí la acción judicial tenía que pasar por el tribunal porque era una acción de tutela. Y la sentencia de primera instancia, que es la del Juzgado del Trabajo de Rancagua, rechazó la tutela. Rechazó la tutela. Pero sí dio lugar al despido improcedente, indebido o injustificado, que es la indemnización sobre el 30% de los años de servicio, el recargo. Y de esa acción no existe el recurso de apelación en materia laboral hoy en día, existe un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, que también se entabló ese recurso de nulidad y también se perdió ese recurso por parte de los trabajadores. Entonces se inició una tercera acción, que es la de unificación de jurisprudencia, que es ante la Corte Suprema. Y se entabló por parte del abogado un recurso de unificación de jurisprudencia y también el resultado fue negativo. Por eso es que ellos han recurrido hoy en día como última instancia a los tribunales internacionales. Pero eso es como dentro del contexto, digamos, jurídico, que a mí me interesa mucho estos temas por mi profesión, ¿cierto? Y además que me he dedicado al derecho laboral, pero era para contextualizar un poco la situación de esos trabajadores y que ellos esperan el reintegro. Por ello, tuvieron que recurrir necesariamente al tribunal y no buscar otra medida. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. No, si el tema lo conocemos, los procedimientos, el 30%, pero claro, con el despido con el 161 tiene que ir la causa. Y eso estamos claros. Y al tener 70 trabajadores despedidos, por eso decimos, ¿por qué tantos trabajadores despedidos y cuáles fueron las causas? Y eso es lo que por lo menos no se ha respondido. Porque eso yo creo, imagino que es la respuesta que necesitamos todos. Las causas fueron ausentismo estructural, baja en la productividad, aumento de costos, sobredotación. Fueron 69 personas desvinculadas el 7 de octubre del año 2021, con la causal inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, y previamente existieron 2 instancias de ventanas de plan de egreso con la dirigencia sindical. No se logró el objetivo y se volvió indispensable poder efectuar un ajuste de alrededor de un 2% de la votación. Los 44 de los 69 casos, hay, como se decía, 24 casos que siguen judicializados, pero todos los otros casos se resolvieron en su momento cuando las personas desvinculadas se acogieron a los planes que se habían establecido para su retiro. González, para la última intervención, porque ya podemos tener que indagar por otros invitados. Sí, no, presidente, yo creo que en los invitados que nos quedan también pueden invitar al abogado Enrique López, que ha llevado muchas causas a lo largo de los años de esta índole sobre el actuar de Codelco. Para ser preciso y conciso en la pregunta, que la reiteramos, con los trabajadores que vía judicialmente han sido reintegrados, donde se evidencia esta mala práctica, ¿qué acciones ha tomado Codelco con los ejecutivos que participaron en esas prácticas que se evidenció que los trabajadores fueron mal despedidos y hubo práctica antisindical? Gracias, presidente.
Presidente, nosotros hemos respondido esto por escrito y por escrito hemos señalado de que aquí no hay en Codelco prácticas antisindicales, no hay en este minuto ningún trabajador que se haya ordenado ser reintegrado y que no esté reintegrado y la verdad es que esta es una pregunta que se nos ha hecho de manera ya reiterada y la hemos respondido por escrito. Bueno, veo que la pregunta no nos ha satisfacido a todos. Y bueno, sería bueno invitar al abogado para que nos dé... Pero si ya han habido 4 reintegros, que el tribunal le ha determinado que fueron prácticas antisindicales, algo... y dio los nombres también. Presidente, pero yo quiero volver al punto. O sea, no hay ningún fallo de ningún tribunal en Chile que haya señalado que el origen de esto es una práctica antisindical. No es ese el motivo. ¿Cuál fue el motivo? O sea, porque al final, digamos, le puedo decir que le contestamos por escrito esto. No tengo en este momento el oficio, pero evidentemente lo tienen ustedes, digamos, y es cosa de leerlo. Lo explicamos uno a uno. Sí, pero es que una cosa es lo que explican ustedes y otra cosa es la interpretación que damos nosotros, de los trabajadores y del abogado. Por eso que el tema, pero le doy la palabra a la diputada González para ir cerrando este tema porque creo que se va a estar alargando. Sí, no, bueno, yo creo también que el encargado de relaciones laborales también debería responder a este tema. Lo que se respondió en ese oficio, que ahora que don Máximo lo comenta por su intermedio presidente, que lo que dice Codelco, el juzgado dijo 4 reintegros y lo que hizo Codelco, reintegró los 4. No hay otra tampoco, digamos. Pero lo que nosotros queremos saber es que en esos 4 despidos donde se ejerció, el juzgado dice que está mal despedido y que se tiene que reintegrar. ¿Qué acciones tomó Codelco con las personas que lo mal despidieron, que generaron algunas práctica antisindical porque eran dirigentes sindicales en ese momento? Y también podríamos invitar a los que fueron reintegrados de Codelco para que ellos también puedan dar su versión y tener más elementos. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Saludar a los invitados por su intermedio. Hace un par de semanas me reuní vía lobby, como corresponde. Lobby aquí en la oficina a través de la plataforma del lobby como corresponde. No voy a dar excusas dignas de kinder para decir que no fue lobby. Con un dirigente sindical de El Salvador, Rodrigo González. Y él es dirigente de la Federación de Supervisores del Cobre, él es supervisor de la división del Salvador. Conversamos harto rato con él y me contó y me mostró una carta que le habían enviado a don Máximo y al directorio, detallando ciertos hechos que a mi juicio me parecen bastante graves, donde habría una presunta o aparente intervención sindical o intervencionismo sindical por parte del gerente general, don Cristian Tutín, en la División Salvador. Él señala que le habrían ofrecido un cargo que lo encuentro bastante grave y lo cataloga como una posible coima o incentivo laboral, y que eso sería constitutivo de delito, que es parte de una investigación. Aquí me adjuntaba él en tema el RUC de la causa, que está en la Fiscalía Metropolitana Oriente. Quería saber algunas cosas. ¿Es correcto lo que él señala? ¿Se han tomado medidas respecto a estos hechos? Lo segundo es saber si es que efectivamente el dirigente que me señala dice haber sido perseguido y acosado por haber hecho esas denuncias. ¿Qué responde ante esto? Si usted y parte del directorio también han tenido el tiempo de revisar estas denuncias, porque él me señalaba que también la habían hecho a través de la plataforma institucional, de todos los sistemas. Y el dirigente también indica distintas denuncias de posibles irregularidades. ¿Han investigado cómo se procesaron esas irregularidades? ¿En qué están? Y aprovecho, presidente, que me gustaría poder invitarlo a don Rodrigo a exponer esta situación acá, porque él maneja mejor el tema. Son varias cosas bastante técnicas al interior de Codelco, pero esas son las 4 preguntas más o menos que quería señalar acá, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, voy a sumar inmediatamente a una pregunta que hicimos la semana pasada, que es la situación de Chuquicamata, que también quedó pendiente. La amenaza a dirigentes sindicales, que lo vimos en terreno cuando fuimos a fines de noviembre,
golpe a una dirigenta y la persecución y vigilancia en sus casas de personal contratado por Codelco a dirigentes de Chuquicamata, del sindicato Chuquicamata. Presidente, efectivamente este es un caso que ha tenido harta discusión interna en Codelco. Nosotros hemos hecho una investigación interna y además hemos pedido una investigación externa y nosotros le vamos a entregar a esta comisión al finales de la próxima semana los 2 informes. Ya, porque, a ver, cuando nosotros estuvo el gerente de Chuquicamata y nos dijo que en una semana más ya tenían los resultados. Una semana más era por ahí como el 6, 7 de diciembre. Entonces ya se ha aplazado un mes. Entonces vamos a dar, bueno, esperemos que la próxima semana esos resultados ya estén a la vista y estén en esta comisión, ¿ya? Y la pregunta del diputado Moreno, para ver si la puede contestar también. Entendí que se refiere a un caso particular. Yo, en lo personal, como sé que van a invitar también al señor González a esta comisión, yo, en lo personal, les voy a enviar por escrito, digamos, una respuesta a las preguntas, digamos, del diputado Moreno. ¿Vamos? Sí, diputado Solantay. Don Máximo, bueno, aparte de los temas sindicales que son importantes, a mí me interesa mucho el tema de la producción. Y veo ahí en la gráfica que nos mostró que de 2006 a 2021 hay un promedio de 1.600.000, 1.700.000. O sea, en 15 años prácticamente se ha mantenido lo mismo. ¿Por qué se da eso y no se da algo que es relativamente normal en cualquier empresa, que la producción, aunque sea leve, siempre vaya ascendiendo? ¿Por qué no asciende? Voy a dejar los años de la pandemia por razones obvias, pero son 15 años ahí que tiene prácticamente la misma producción. ¿A qué se debe eso? Eso es lo que yo quiero saber. Muchas gracias, presidente. Presidente. Bien directo al hueso. Ya, se lo voy a responder al diputado Solantay con el primer cuadro que nosotros mostramos, que es que en el 2006 la ley de mineral de Codelco era 0.95 y este año 2023 cerramos con una ley de 0.64. Y lo interesante de este primer cuadro es que yo mostré que el año 2007, nosotros tuvimos que mover 213 millones de toneladas y el año 2023 movimos 267 millones de toneladas. Entonces usted tiene una situación en la cual usted mueve mucho más material, mucho más movimiento, digamos, de mineral no mineralizado o de baja ley, para no solo sostener la producción, sino que también eventualmente disminuir la producción. Entonces, esa es la realidad que estamos enfrentando en Codelco. Hoy día Codelco tiene que mover mucho más mineral que lo que movía históricamente, 30% más, 25% más, solo para mantener la misma producción. ¿Por qué? Porque el mineral tiene menor ley. Entonces, de ahí viene el cuadro de la producción. Efectivamente, desde el año 2006 a la fecha, hemos tenido en promedio 1.650.000 toneladas que mencionábamos, pero claro, evidentemente eso está siendo cada día más difícil mientras no entre los proyectos estructurales en operación. Sí, diputada Humada. Muchas gracias por su intermedio. Saludar, ¿cierto?,
a don Máximo y a quienes hoy día lo acompañan. Haciendo caso de lo que dice el diputado Zulantay, pero algo que nos quedó pendiente también en la discusión anterior, que usted también lo consultó, que tiene que ver con tercerizar, ¿cierto?, a los contratistas, los famosos contratistas de Codelco. Y acá se preguntó efectivamente el número y el costo versus beneficio que esto genera, tanto en lo económico como en lo productivo para la empresa, el tener que tercerizar, ¿cierto? Y si eso precariza o no, ¿cierto?, el trabajo y el desarrollo, porque de verdad creo que eso es importante, es una realidad que además nosotros conocemos bastante que se da en la zona y yo creo que eso es importante. Y por otro lado, los altos costos que hoy día se ven, casi de 1.000 millones de dólares en el desarrollo del Rajo en El Salvador. Si es que ese alto costo que hoy día, si eso significa un mal cálculo y cómo se va a sustentar ese alto costo, se va a dejar de invertir en otra área, cómo se va a sustentar este alto costo en El Salvador. Eso, presidente. Sí, voy a comentar un poco más esa que buena intervención de la diputada Giovanna Ahumada, porque lo que acá habíamos pedido es el costo de cada trabajador contratista versus el costo del trabajador directo de Codelco. Sí, presidente, yo creo que acá lo importante destacar es que Codelco tiene una dotación propia, 15.400 trabajadores más o menos, y tiene una dotación de terceros de 62.000 trabajadores. Esos son los grandes números, estoy hablando del año 2023. ¿Por qué Codelco tiene 15.000 propios y 62.000 de tercero? Principalmente porque tenemos por un lado grandes proyectos de inversión que están siendo ejecutados y por otro lado tenemos una cantidad muy significativa de actividades que se han tercerizado porque son actividades, digamos, de apoyo a la producción. Es interesante e importante señalar que la relación trabajadores propios con trabajadores tercerizados de Codelco es la misma que el resto de la industria. O sea, la gran minería del cobre en Chile funciona con la misma relación que tenemos nosotros en la parte que obviamente no son los proyectos de inversión, porque nosotros como empresa, como tenemos minas que son mucho más antiguas, estamos desarrollando nuevos proyectos y por lo tanto lo que corresponde es compararse con aquella parte de la dotación que está no en los proyectos de inversión, porque son permanentes. Sí, A la operación. Claro. Eso es. Eso. Y esa relación es la misma que tiene el resto de la gran minería del cobre. O sea, nosotros no tenemos ninguna diferencia en lo que es la práctica normal de la minería, que toda la parte, digamos, de casino, la parte de seguridad industrial, la parte de apoyo, muchas veces mantenciones y eso, se hace con terceros. Porque además son muy especializados. O sea, nosotros acabamos de gastar 160 millones de dólares en la fundición de Chuquicamata. ¿Y por qué? Porque entran cuadrillas de personas de una empresa especializada en hacer mantenciones de fundiciones. Y una vez están en Codelco, después están en las otras fundiciones del país y muchas veces incluso traen del extranjero. Entonces, hay una cantidad enorme de actividades de mantención que se hacen con terceros. Y eso es producto de la especialización. Yo, presidente, creo que en el pasado se decía mucho que los trabajadores terceros tenían un costo para la empresa bien diferente al costo de los trabajadores propios. Yo creo que eso es cada día menos así. Yo creo que es cada día más claro de que esta gran minería del cobre que ha requerido desarrollar estos proyectos y que tiene mucha tecnología y mucha especialización, en general no tiene mayores diferencias, pero le voy a mandar los números exactos, digamos, de cuánto es el costo, que no es tan fácil de determinar, lo que tiene que ser por tipo trabajador, por funciones, de los trabajadores propios con los trabajadores de terceros. Mire, entendible, o sea, vamos a una mantención de una fundición, estamos claros que esa va a durar 2 meses, 1 mes, lo que dure, y después se van a ir. Si la consulta nuestra son
lo que antes hacía un mecánico contratado por Codelco, y ahora ese mismo trabajo de mantenimiento mecánico, que es permanente, no sé, en el chancador, en el molino, lo hace un contratista. ¿Por qué nuestra inquietud? Porque sabemos que la torta más grande se la lleva el empresario contratista. Y la diferencia, a lo mejor, por eso que la consulta es cuánto el costo, no cuánto gana el trabajador contratista y el trabajador de la empresa, porque las diferencias son abismantes en beneficios, remuneraciones. El trabajador contratista gana mucho menos y tiene menos beneficios. Pero queríamos saber cuánto se está llevando el empresario, po. Ese empresario que busca un grupo de, no sé, 70 mantenedores, y ese trabajo que antes lo hacía, vuelvo a reiterar, el trabajador contratado por la empresa, lo hace el contratista. Ese dato que nosotros queremos tener. Ok, está claro. Ese dato hoy día no llegó. No, me lo acaba de pedir. No, pues lo pedimos la semana pasada. Ya, ok. Entonces, ya le damos otra semana más. Oiga, yo traje, perdón, presidente, 60 páginas de datos que me pidieron la semana pasada. Así que creo que algo de la pega la hice. Ya. Yendo... Sí, hay algo que también le habíamos pedido la semana pasada, el costo, cómo se autoriza esos $1.000 millones más para Rajo Inca, y quién tomó la decisión de llevar camiones dados de baja de Chuquicamata para el proyecto Rajo Inca, que el overhaul salió $3,2 millones, ¿no? Ya, y siendo que el rendimiento no pasa más del 60% de esos camiones, son camiones dados de baja. Entonces, ¿quiénes toman esa decisión en Codelco? Porque perfectamente se podrían haber comprado camiones nuevos que iban a servir para la operación a futuro. Ese es el dato que también nosotros queremos saber relacionado con Rajo Inca. Bueno, la reformulación del proyecto Rajo Inca es una reformulación que se hace en la vicepresidencia de proyecto. La vicepresidencia de proyecto, obviamente que discute esto, digamos, con la gente de abastecimiento, discute esto con la gente de operaciones. Finalmente vamos a una reformulación de proyecto que se lleva dependiendo del monto, pero obviamente una reformulación de esa magnitud llega al directorio de la empresa, por lo tanto la revisa el directorio, después de que pasa por un comité de inversiones de la administración y un comité de inversiones del directorio, y se pide una opinión independiente, externa, a alguna firma especializada para validar que la evaluación de proyecto es una evaluación robusta. Todo esto termina con la Comisión Chilena del Cobre, que tiene que finalmente dar la aprobación a esta reformulación. Ese es el proceso que siguen, digamos, los proyectos de inversión. Y bajo el punto de vista suyo, ¿todo esto está bien? Todo lo que se ha hecho, estos $1.000 millones, traer camiones que ya estaban dados de baja, hacer el overhaul, bajo su punto de vista, eso también queremos tener su opinión. Bueno, yo lo he señalado, presidente, que nosotros tuvimos en el proyecto Rajo Inca un serio traspié. Y el traspié fue que le adjudicamos a una empresa, que era un consorcio, todo el trabajo de pre-stripping, o sea, preparación de la mina, los caminos, la infraestructura y movimiento de todo lo que era el movimiento no mineralizado. Y esto, al final, esta empresa, a quien le adjudicamos este proyecto, que fue un proyecto de cientos de millones de dólares, la empresa no fue capaz de cumplir con sus compromisos y tuvimos que ponerle término anticipado, y después, entonces, en función de eso, tener que adjudicarle los trabajos de ese proyecto a distintas empresas. Y bueno, y una de las soluciones que se diseñó es la solución de hacer overhaul de camiones. Quiero decirle, presidente, que nosotros somos socios en el Abra. Somos socios en el Abra con una empresa que se llama Freeport, debe ser de las más grandes empresas mineras del mundo. A nivel mundial, Freeport no compra ningún camión nuevo. A nivel mundial. No compra ningún camión nuevo. Por política de la empresa, todos sus camiones se hacen con overhaul. Entonces, el overhaul es una práctica relativamente común en la industria minera, porque evidentemente todos sabemos que al final un camión son partes y piezas que uno puede ir cambiando con repuestos y partes nuevas. Entonces,
evidentemente, este proyecto de usar camiones que estaban en Chuqui y que someterlos a un overhaul con un proveedor muy conocido, digamos, que es un proveedor tradicional de camiones en el mundo, Komatsu. ¿Ah? Hay 3 o 4 firmas de grandes camiones en el mundo. Es una práctica normal, habitual, y se tomó dentro de los equipos de ingeniería, se tomó con la gente de proyecto y se tomó al final con el apoyo y la recomendación de la administración. Ok. Esa es la respuesta que después lo vamos a analizar, lógicamente, nosotros. A don Julián Mancilla, que es el gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. Habíamos pedido también la semana pasada los datos de los accidentes en los últimos 3 años, accidentes en general, los accidentes con consecuencias fatales, y cuántos de estos accidentes eran directos trabajadores de la empresa y cuántos contratistas. Julián es ingeniero químico y ha estado 20 años en la minería y también en la industria química. Por favor. Bueno, gracias, presidente. Le preparamos una presentación donde vienen los datos que ustedes nos pidieron y también comentarles un poco qué es lo que estamos haciendo en Codelco en esta materia, dado que, como ustedes saben, y para todos nosotros no es aceptable perder a nadie en nuestras operaciones y proyectos. Y no es de perogrullo, sino que tiene que ver con un deber ético y moral que nos regula, que nos impulsa como profesionales de la minería. Permiso. Voy a dar un contexto y después voy a entrar en la cifra. De repente, vengo de HP, llevo 3 años en Codelco, y la idea de mi llegada a Codelco es poder transferir las prácticas que hoy día están en la industria minera internacional, pero ajustada también a nuestra cultura, que uno se tiene que hacer cargo también de la historia de la cultura de Codelco y para que esto funcione, sea sostenible. Cuando uno compara a Codelco en comparación a otros actores relevantes de la industria de la gran minería, ahí hay algunos números que nos pueden hacer sentido. Nosotros somos del orden de 3 veces la exposición que tiene, por ejemplo, un BHP en Chile. Y somos también aproximadamente 2.6 a 3 veces. Esos números se van moviendo de cómo se van moviendo los proyectos. Del orden de 2.6 a 3 veces lo que es, por ejemplo, un AMSA. Y si y nos comparamos con Anglo, somos del orden de 8 veces. Entonces, el desafío de Codelco es gigante en materia de exposición. Por otro lado, también ustedes saben que tenemos faenas que tienen del orden de 118 años de vida y otras que son de 13 años. Entonces, también tenemos distintas culturas, distintas antigüedades en nuestras instalaciones, etcétera, etcétera. Y es un desafío más para lo que tenemos que impulsar. Y por otro lado, finalmente, Codelco tiene todos los procesos metalúrgicos. Ustedes saben, la fundición de refinería no es muy común acá en Chile, pero tenemos todos esos procesos y más encima, como ya lo ha comentado don Máximo, una cartera desafiante de proyectos. Comentarles que nuestro sistema de gestión, que se llama SIGO, a lo mejor más de algunos de ustedes ya lo conocen, es un sistema de gestión que obviamente se hace cargo de los requerimientos legales y también de las prácticas que existen en la minería nacional y mundial, por ejemplo, estándares de control de fatalidad. Y ese estándar, esa forma de gestión de seguridad es la misma para propios y colaboradores, ya que define la forma en que se hace seguridad dentro de las operaciones del proyecto Codelco. También comentarles que el año pasado certificamos, tenemos certificación ISO 45001 en nuestro sistema de gestión de salud y seguridad hasta el 2025, y a nuestros colaboradores contractualmente le exigimos estos estándares a través de la herramienta que se llama RESO, reglamento. Comentarles también que nosotros tenemos faenas que han operado sin fatalidad en su historia, por ejemplo, Ministrovales, y también tenemos hoy día tenemos 5 centros de trabajo que llevan más de 5 años sin fatalidades. Aquí también le trajimos algunas cifras, está analizado por quinquenio, y está el desempeño, el gráfico al lado izquierdo, la tasa de fatalidad, el número de fatalidades por el quinquenio. El del medio es los índices de gravedad, ¿cierto? Cuántos son los días perdidos asociados a los accidentes que tenemos, y el lado derecho es la tasa de frecuencia de accidentes con tiempo perdido. Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el lado izquierdo la reducción en el periodo analizado es del orden del 90% en cuanto a tasas de fatalidad. ¿Sí? ¿Sobre el punto? ¿Sí? Un segundo, que la diputada... Sí, primero y después el diputado Moreno. Presidenta, para la claridad de las gráficas, es de la totalidad de las divisiones.
¿Y está desagregado por división? Tenemos agregado, todo agregado. Porque me interesaría que si pudiéramos tener los datos desagregados por división y por si son trabajadores propios o trabajadores contratistas. Gracias, presidente. Tenemos propio partista, pero no está desagregado por división. Ya, ok, gracias. Se lo dejamos entonces a petición. Diputado Moreno. Sobre el punto, así para saber más o menos, para orientarnos, en comparación a la competencia, digamos, para tener un benchmark, ¿cómo son esos números en las otras mineras? Tenemos hartas fuentes de comparación, hacemos estudios benchmark para compararnos con Chile. Ahora lo más relevante a nivel mundial es un estudio que hace el Consejo Minero Mundial, en inglés ICMM, y el Consejo Minero Mundial publica los desempeños de fatalidad de varias industrias mineras a nivel internacional. Nosotros estamos en la medianía de la tabla, como decimos, y queremos ganar la Champions. Y eso implica que nadie se puede morir en una operación de proyecto de Codelco. Nos queremos comparar con los mejores, no con la medianía. Entonces, podríamos decir que estamos muy bien comparados con la mitad de la muestra, pero queremos estar comparados con la mejor muestra. ¿En la mediana? En la mediana. Sí. Los micrófonos cuando intervengan para que quede el registro. Mi pregunta era, ¿en la media o en la mediana? Sí, exactamente, en la mediana. Y bueno, hay un zoom que ustedes nos pidieron un poco más de información. Pueden ver que en los colores que están en las gráficas de abajo, las barras, los naranjos son las pérdidas de vida de personal propio y las entre celeste son las de personal colaborador. Y la curva que ven arriba es la tasa de frecuencia de accidentes con tiempo perdido. Entonces, lo que está pasando hoy día en Codelco es la paradoja de la seguridad, que tiene que ver con que cada vez tenemos menos accidentes con tiempo perdido. Incluso el 2023 cerramos con la tasa de frecuencia más baja de la historia de Codelco. Y lo que tenemos que asegurar es que no hayan fatalidades. Ese es el principal objetivo que estamos persiguiendo. Para eso lo que hicimos fuimos a mirar al mercado nacional y mundial, qué estaban haciendo aquellas empresas que pudieron erradicar la fatalidad en forma sostenida. Fuimos a preguntarle al Consejo Minero Mundial. Cuando le digo preguntarle, fuimos a mirar los estándares que se publican a nivel internacional. También fuimos a revisar algunas consultoras internacionales bien famosas en términos de seguridad que ya habían analizado lo que nos está pasando en Codelco. Como les digo, tasas de frecuencia más baja de la historia. Cuando uno va, por ejemplo, a muestras como de la Tsunami, estamos bajo la media, pero tenemos que erradicar la posibilidad de que esa persona que se equivoca o alguien que deja algo de hacer provoque una fatalidad. Eso es lo que tenemos que llegar a lograr. Encontramos, o sea, en realidad disponibilizamos estándares y indicadores de gestión y lo que hicimos fue rediseñar el sistema de gestión de seguridad de Codelco. Ahí ustedes pueden ver 4 pilares. Hay actividades que estamos haciendo en todos los pilares. Lo que hoy día estamos haciendo, sí, lo fundamental es que tiene que ver con que a todas las personas que trabajan en Codelco tienen herramientas preventivas mejoradas, más enfocadas a los riesgos de fatalidad y también un liderazgo que tiene que estar más presente en terreno. Ustedes pueden ver allá arriba que nosotros tenemos del orden de 20.000 actividades de seguridad mensuales que son realizadas por ejecutivos profesionales y todas las personas que componen nuestra organización. Entonces, a través de herramientas mejoradas que llegan a todos los niveles y un liderazgo presente, conectado con un proceso de aprendizaje, estamos impulsando, ¿cierto?, poder construir este ambiente libre de fatalidad. Ahí pueden ver algunos ejemplos de las herramientas preventivas mejoradas que tienen, y aquí no son herramientas para propios colaboradores, son las mismas para todos, pero por ejemplo aquellos que son más familiarizados con Codelco, aquí ustedes pueden ver en el lado derecho la tarjeta verde, que es la que le hemos dado más impulso, más fuerza, con un foco en un concepto que se llama control crítico, que es aquel control que si está presente en terreno, las fatalidades no deberían ocurrir. Eso es como bien simple para que sea fácil de aplicar. No lo hicimos solo, sino que también nos apoyamos con 43 comités paritarios que trabajaron con nosotros en un encuentro donde analizamos la herramienta y la mejoramos. Bueno, eso ya es como bacán, fíjate, pero yo creo que eso es un poco lo que hemos estado haciendo. Ok, gracias, don Julián. ¿Preguntas? Diputada Marta González y luego Giovanna. Presidente, no sé si lo hemos pedido, sino para pedirlo, el tema de las investigaciones de los accidentes fatales, que nos puedan hacer llegar las investigaciones de los fatales, y aprovechar que también ha hecho tema de legislación comparada o estándares comparados, perdón, en cuanto a las empresas extranjeras
qué estándar tienen las empresas extranjeras en cuanto a sanciones de responsabilidad de mando, en cuanto a los gerentes que tienen fatalidades en sus faenas. Y también, presidente, yo no puedo dejar de enlazar lo que pasa con las prácticas antisindicales y con la persecución a trabajadores que manifiestan algunas irregularidades en la faena, porque cuando yo silencio a los trabajadores de esa manera, atemorizo a los trabajadores. Entonces el uso de la tarjeta verde es bien controversial, porque yo lo puedo decir desde dentro, digamos, los trabajadores en general tienen temor a usar la tarjeta verde por posibles represalias o posibles sanciones por denunciar conductas que sus superiores inmediatos no realizaron. Entonces, son temas que hay que revisar, por eso yo pongo el énfasis en el tema de los hostigamientos y persecuciones, porque van creando un clima de inseguridad laboral. Eso me gustaría saber, digamos, a priori en el tema de seguridad. Diputada Giovanna Ahumada. Gracias, presidente. Solo sumarme a lo que dijo la diputada, porque justamente iba a decir algo que tiene que ver con lo mismo. Primero, cuando separamos, ¿cierto?, entre los accidentes que son propios y lo que son de empresas externas, nosotros en la Comisión de Minería tuvimos varios casos que resultaron el año pasado, que aún estamos esperando también los informes finales de parte, ¿cierto?, de Cernagiomín. Entonces quiero saber cómo es que se relacionan para poder procurar no tener este alza de índice de accidentes laborales, y cómo se trabaja de manera conjunta con los equipos, es decir, con el líder y con quien es el supervisor, cómo nos hacemos cargo todo para que esto de alguna manera no sea solo responsabilidad de ese trabajador, sino que del conjunto como equipo, porque yo creo que eso fortalece, ¿cierto?, efectivamente, para que todos estemos preocupándonos y procurando que nadie cometa accidente y apoyarse y no estarse acusando como se puede percibir quizás de mala manera. Entonces yo creo que acá, más que una crítica, es cómo buscamos mejorar, y ese es como el punto. Gracias, presidente. Disculpe, diputada. Antes que se nos muera el diputado Venegas, que está apenas ahí. Presidente, yo quería recordar la pregunta que había hecho respecto de la vicepresidencia. Uno de los temas que tocamos la vez pasada fue el tema de lo frustrado de los 4 proyectos estructurales, ¿se acuerdan? Sí. Que eso lo vimos en detalle, de que habían en el fondo fallado aquellos proyectos estructurales. Entonces mi pregunta se enfocaba en quién estaba a cargo de la vicepresidencia de la toma de esas decisiones, y si esas personas habían salido de sus respectivos cargos. Quería saber en el fondo quién se hacía responsable de que no hayan resultado los proyectos estructurales que eran tan importantes, ¿verdad?, para el desarrollo de la empresa. Eso era mi pregunta. Gracias. Diputado Venegas, quiero complementar un poco el mismo tema y le damos la palabra. Sí, la pregunta relacionada con eso, señor Pacheco y el equipo, es que si se justifica esta vicepresidencia de proyecto, porque cuando uno va a Salvador y ve que en realidad, y por eso digo, hay que reconocer cuando las cosas cambian, en este momento el proyecto Rajo Inca ya de varios meses está a cargo de la gerencia de Salvador. Es decir, la vicepresidencia de proyecto salió y fue un tremendo fracaso en Salvador. Porque cuando yo hice el recorrido por el campamento y veo unas salas de seguridad, que son como una especie de escuela de seguridad, que son cuando los trabajadores llegan y pasan por esa sala, están un par de días, y la verdad es que es fantástico. Y justamente la vicepresidencia de proyecto no llevó a los trabajadores contratistas a ese tipo de
de paso que antes de entrar a la mina, antes de entrar a la producción. Con los costos, con el tiempo, con los accidentes, realmente la vicepresidencia de proyectos han fracasado. ¿Es necesario que esa vicepresidencia de proyecto continúe o definitivamente darle la responsabilidad a la gerencia de cada una de las divisiones? Esa es la pregunta que argumentaba. Diputado Venegas. Gracias, estimado señor presidente. Saludar al presidente, a quienes nos visitan. Mire, yo tengo la siguiente preocupación. La semana pasada lo presenté a propósito de lo que yo sentía. Yo soy de la comuna de Los Andes, de la provincia de Los Andes. Lo que yo sentía, y de toda la vida, es que, por ejemplo, cuando hay daños ambientales, por la no falta de inversión, y que después todas estas faltas de inversión o cosas que se realizan de una u otra manera se les premia a través de un bono a los altos ejecutivos de Codelco, de allá de la zona, porque en definitiva logran disminuir los costos. Esa es la sensación, por lo menos, que tengo yo. Y respecto del tema de los trabajadores contratistas, tengo la misma sensación. Yo tengo la sensación que muchas veces se abaratan los costos, luego los altos ejecutivos muchas veces ganan altos bonos por productividad o por bajar estos costos, pero quien soporte esos costos siempre es alguien. Y me temo que puede que sean los trabajadores, sobre todo los trabajadores contratistas que estaba viendo ahí, que son mucho más castigados en términos de fatalidad, de accidentes, y no solo de eso, sino que también de enfermedades profesionales. Por ejemplo, la silicosis. Los trabajadores de Codelco en general tienen mucho mejor manejo de lo que tiene que ver con las enfermedades profesionales, mejores indemnizaciones cuando están afectados por ese tipo de enfermedades. Sin embargo, los trabajadores contratistas en general no, aparte que tienen peores sueldos. Entonces, me gustaría ver cuál es la situación concreta de cómo Codelco trata de abordar el tema laboral en completo respecto de los trabajadores contratistas, desde la seguridad, desde las enfermedades profesionales y desde el cumplimiento de los acuerdos marcos que se suscribieron en algún momento. Me preocupa la situación de los trabajadores contratistas, sobre todo. Eso me gustaría tener mucha mayor información al respecto. Eso, estimado señor presidente. Gracias, presidente. Yo pienso y estoy totalmente de acuerdo con lo que aquí se ha señalado tanto por la diputada Humá como por la diputada González respecto a la tarjeta verde. La tarjeta verde es un tremendo instrumento. Lo tiene cada uno de sus trabajadores en su bolsillo. Y el objeto y el objetivo de esta tarjeta verde es que tengamos muchos ojos mirando la faena, la operación, el terreno, para advertir y traer a la línea los peligros. Y cuando hay una condición que no es segura, el trabajador tiene derecho, digamos, y la posibilidad y la oportunidad de mostrar una tarjeta verde, y con eso lo que hace es encender una voz de alarma para el resto de sus colegas y para sus supervisores y para su organización. Nosotros estamos, presidente, en una campaña muy intensa para que la tarjeta verde sea no solamente muy usada, sino que además reconocida, porque es una manera en que el conjunto del equipo, el conjunto de los trabajadores está identificando, comunicando y transmitiendo zonas de peligro o operaciones de peligro o prácticas de peligro. Entonces, yo quiero, presidente, que por su intermedio, los diputados, decirle que estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que la tarjeta verde sea algo muy reconocido, sea algo que se reconozca como una herramienta de control de la seguridad. De manera que, bueno, puede pasar que haya gente que tenga temor a usar la tarjeta verde porque puede ser malinterpretado, o le puede hacer bullying, o le puede hacer, digamos, algún comentario de por qué la está usando. Pero yo, en general, creo que a nivel de los trabajadores nuestros, a nivel de los comités paritarios, lo que yo escucho es que la tarjeta verde está muy legitimada. La tarjeta verde es muy respetada y la tarjeta verde está siendo cada día más usada.
porque al final esa es la forma como tenemos, digamos, de reducir los accidentes y generar un ambiente de seguridad. Yo tal vez le gustaría, si Julián quiere hacer algún comentario sobre este tema, digamos, de cómo podemos prevenir, digamos, las alzas de índice. Ya lo dijo Julián, hemos tenido el índice de frecuencia más bajo de los últimos años, este año 23. O sea, también aquí hay resultados que están apareciendo. No sé, Julián, si tú quieres hacer algún comentario de eso, y después yo me quiero hacer cargo de la pregunta de la ABP de proyectos, tanto que hizo el presidente como algunas diputadas. Bueno, podría estar hablándole ahora acá respecto a cómo podemos mejorar el cuidado de nuestras personas, ¿cierto? Sí, las tarjetas verdes, para darle número, estamos del orden de 2.900, 3.000 tarjetas verdes mensuales. Y fue un trabajo que tuvimos que hacer porque realmente había áreas donde sí había miedo a adelantarlo. Y a través de trabajo en equipos con, por ejemplo, la Federación de Trabajadores del Cobre, nuestros comités paritarios, nuestros ciertos sindicatos, juntos fuimos a impulsar una cultura para poder tener la confianza de levantarla, 2.500 a 3.000. Y también otro reflejo de que hay mayor confianza en poder reportar las cosas que no queremos escuchar, como se dice, es que nosotros ya llevamos, o sea, cuando uno compara el desempeño de los eventos que se reportan en Codelco, hemos subido 18 veces. La gente está notificando las cosas que hay que mejorar a través de tarjeta verde y a través de eventos. Y eso nos permite mejorar, anticipar los aprendizajes antes que las cosas graves ocurran. Y cuando hablaban de cómo se hace cargo la supervisión, nosotros la supervisión la tenemos con planes que le vamos midiendo mensualmente el cumplimiento de los planes. Por eso que 20.000 actividades mensuales es porque estamos con procesos disciplinados de seguimiento. Y finalmente comentarles que, por ejemplo, esa guía que ustedes ven ahí de controles críticos que salvan vidas, tiene dos partes. Una parte la llena el supervisor, la supervisora, y la otra parte la llenan los trabajadores, trabajadoras. Entonces, finalmente, no es como que la persona queda sola, sino que el supervisor se hace cargo de garantizar también las condiciones seguras del trabajo. Entonces, los dos trabajan ahí. Preguntas que se han hecho acá, una sobre la ABP y el otro es cómo abordamos los temas de seguridad, enfermedades profesionales y condiciones de trabajo de los colaboradores, que son terceros. La pregunta bien directa, la hice alguna vez a ustedes, ¿es necesaria la ABP? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque nosotros llevamos 10 años donde hemos tenido presupuestos de inversión de alrededor de 3.000 millones de dólares al año. Y lo que vemos de aquí para adelante es que en los próximos 10 años Codelco va a tener un presupuesto de inversión anual de 4.000 millones de dólares. Entonces, estos proyectos grandes son proyectos que son de altísima complejidad. Entonces, si usted me dice esto, ¿lo puede hacer una división con su propia estructura? ¿Lo puede hacer una división con su propia gente, con su propia capacidad instalada? No. Por eso que creamos la ABP. ¿Por qué lo está haciendo Salvador ahora? No, es que yo creo que en el caso Salvador, yo lo tenía acá, digamos, en el presupuesto Rajoy Inca. El caso de Rajoy Inca fue un caso muy especial, porque bueno, ya hablé algo sobre lo que pasó, digamos, con el contrato que teníamos, pero el proyecto de Salvador hoy tiene un avance físico a la fecha de 70%. O sea, 70% de la obra del trabajo Inca ya está hecho. Y evidentemente un proyecto que tuvo un retraso de 19 meses en relación a su presupuesto, pero estaba presupuestado para iniciar operaciones en septiembre del 22 y va a partir en abril del 24. Pero dicho eso, estamos como en las etapas ya más de finalización del proyecto. Este es un proyecto que tiene la modificación, modernización de su concentradora. Esto es un proyecto inmenso. Esto no es solamente un proyecto minero. Entonces, yo creo, si usted me pregunta a mí, con mi experiencia, con la experiencia de la organización, con la experiencia que hemos tenido en Codelco, Codelco debiera desmantelar su vicepresidencia de proyecto cuando sabemos que en los próximos 10 años vamos a tener 40.000 millones de dólares en inversiones. He mencionado algunos de los proyectos que vienen. Yo creo que sería un error.
Yo creo que en general las buenas prácticas de las empresas indican de que los proyectos que son de la gestión, de la operación, del funcionamiento normal de la división, es bueno que estén en las divisiones. Yo creo que solo nos pasamos de rosca, trayendo probablemente demasiados proyectos de inversión a la vicepresidencia de proyectos. Hoy día hemos rediseñado eso, redimensionado eso, reestructurado eso, y lo que tenemos en la BP de proyectos son los grandes proyectos. Y los proyectos ya más de la operación, los proyectos más de la operación habitual, están de nuevo en las divisiones. Y yo creo que es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Creo que hemos hecho ajuste a la BP de proyectos, a la vicepresidencia de proyectos. Creo que hemos aprendido, y que con eso lo que quiero decir es que hoy día tenemos una vicepresidencia de proyectos que obviamente tiene mucha más experiencia que la que teníamos cuando partimos los proyectos estructurales, que fue hace 10 años. Pero nos quedan 10 años más de proyectos estructurales. Entonces, hoy día desmantelar la BP y reestructurar esto y dejarlo en las divisiones, yo creo que sería un error organizacional. Y sobre las preguntas que dice el diputado Venegas, presidente, de cómo nosotros abordamos la seguridad, las enfermedades profesionales de nuestros colaboradores y la gente que trabaja como tercero. La forma que estamos haciéndolo es siendo cada día más estrictos en nuestras bases de licitación. O sea, si nosotros tenemos un servicio que queremos comprar y queremos llamar a una licitación de ese servicio, nosotros tenemos que elevar los estándares que tenemos para esos servicios en seguridad, en seguimiento, en capacitación, en entrenamiento. Y claro, eso la verdad es que a veces no es alguna cosa que uno la puede hacer de un día para otro, pero que es la forma como creemos que podemos empezar a elevar los estándares que tienen en materias de seguridad, de gestión de enfermedades y de entrenamiento y capacitación nuestros trabajadores terceros, en las bases de licitación. ¿Alguna otra pregunta que quede? Sí, presidente, yo había preguntado cómo se había hecho la comparación con la minería y los estándares internacionales. En la minería internacional, ¿qué pasa? O si hay responsabilidades desde los gerentes cuando tienen accidentes fatales en sus faenas. Eso es así. Eso es así porque fallas de liderazgo, fallas de supervisión, fallas de gestión de la seguridad, lejanía, son muchas veces el origen de estos problemas. Y yo quiero, presidente, por intermedio de la diputada González, señalarle que, por ejemplo, en los casos de los accidentes que hemos tenido, fatales tanto en Salvador como en Teniente, nosotros tomamos medidas disciplinarias severas, despido. La verdad es que varios de las personas que estaban involucradas y que después de investigación se determinó que habían cometido errores de proceso y errores, digamos, de gestión, a esas personas les pedimos, digamos, su retiro de la compañía. Perdón, presidente, ¿despidos de gerentes que estuvieron a cargo? O sea, podemos decirle que cada una de estas investigaciones tuvo, digamos, situaciones distintas, pero sí, gerentes. Presidente, yo quiero solicitar antecedentes. Hay un canal de denuncia que tiene Codelco, que es la página de Ethic Point, que es una denuncia anónima. Yo quiero que nos puedan informar cuántas denuncias se han registrado en el último periodo y de qué índole ha sido esa denuncia. Yo sé que es un sistema que la denuncia es privada, pero si hay temas, ¿qué es lo que se ha denunciado, digamos, la desagregación? Y el tema de seguridad, yo también comparto con el diputado Venegas que cuánto es el tema del presupuesto para seguridad que se destina para las empresas contratistas versus el presupuesto que se destina también para los propios.
un poco la desagregación que también pedía, presidente, usted por el tema del valor de un trabajador propio versus el valor de un trabajador contratista, y también en ítem de seguridad cuánto está destinado para cada trabajador. Lo que ha pasado, y desde la experiencia y lo antecedente que nosotros recogemos, desde la frase célebre de no hay ni un puto peso, desde esa vez las empresas contratistas se les pidió rebaja en sus licitaciones, y cada vez finalmente se fueron ganando estas licitaciones la empresa que ofertaba menos costo, y ese costo, como sabemos, las empresas contratistas no tienen equipo, no tienen oficina, solamente como se eran los denominados, ¿cierto?, contratos de carne. O sea, lo único que pone la empresa contratista es el tema personal. Entonces, por ende, cuando se le pida que bajen las licitaciones, las bajas se hacen o en remuneraciones o en temas de implementos de seguridad. Y se lo digo y lo pongo como antecedente, presidente, cuando los trabajadores de la fundición, lo que hacen los trabajadores contratistas es que le piden a los trabajadores propios de teniente, cuando den de baja su elemento de protección personal, se los pasen a ellos, porque la calidad de las chaquetas, de las botas, de los cascos de los trabajadores contratistas es bastante inferior a los trabajadores propios que tienen otros elementos de mejor calidad para el tema de la fundición. Entonces, a ese nivel de precarización, como lo decía la diputada Joana, ¿cómo ha ido mermando esa precarización en el trabajador contratista? El último accidente fatal que hubo en el Teniente, después de las inundaciones que tuvo Teniente, que murió por una descarga eléctrica, también nos hacen la pregunta a los dirigentes si el trabajador tenía efectivamente el traje aislante que correspondía para trabajar con ese nivel de descarga. Entonces, lo dejo yo como antecedente para que podamos revisar también el tema de las licitaciones y lo que está hoy día poniéndose en las bases. Y también valoro que el señor Máximo Pacheco, por su intermedio, presidente, estén haciendo cambios en el tema de las licitaciones. Porque también voy a poner un tema que me tocó vivir como dirigente sindical. A los trabajadores se les fue despedido, los trabajadores contratistas, fue finiquitado en el término de un contrato, de una licitación, y lo que pasa es que cuando se termina la licitación le ponen al trabajador su finiquito y el contrato nuevo. Y si le gusta el contrato nuevo, bien, y si no le gusta, se puede ir. ¿Y qué hace el trabajador? Queda amarrado, y me tocó a mí, siendo dirigente sindical, que a mis trabajadores le pusieron un contrato con el 30% menos de sueldo, y la empresa licitó con mucho menos lucas, y en la práctica no pudo responder por el servicio. Que la empresa SGS Mineral, que en el transcurso de su operación no pudo seguir operando porque le achicaron tanto el contrato que no tuvo la capacidad de generar el servicio. Lo pongo con antecedente también, presidente, y voy a hacer también llegar toda la máxima de documentación que respalde aquello. Gracias, presidente. Presidente, bueno, yo también quiero insistir por su intermedio a don Máximo Pacheco respecto a lo que está señalando la diputada González. Si se me pregunta a mí, yo no me conformo con una respuesta respecto de lo que tiene que ver con mejorar las bases de licitación. Yo creo que se requiere un diseño, un estudio más profundo, presidente, por su intermedio, presidente. La verdad de las cosas es que la situación en concreto de los trabajadores contratistas es mala. Es mucho mejor que hace 15 años atrás, antes del acuerdo marco, antes de las movilizaciones, cuando antes los trabajadores se les contrataba por una semana y luego se les despedía. Indudablemente ha mejorado, pero sin embargo las condiciones de los trabajadores contratistas siguen siendo demasiado precarias en relación al resto de los trabajadores en Chile, ni siquiera al resto de los trabajadores de Codelco. Entonces, hablar lo que solo se hace sobre la perspectiva de subir los estándares y las bases de licitación, que al final también muchas veces tiene que ver con la propia rentabilidad que ofrece la licitación, porque son los números los que al final determinan muchas veces quién se adjudica una licitación, quién es más rentable, en definitiva, quién es mejor en términos económicos para la empresa de Codelco. Pero
pero yo creo que se requiere y ojalá que pudiéramos explorar y me gustaría que se avanzara mucho más respecto de las condiciones laborales, insisto, de los trabajadores contratistas, porque se podrá decir mucho que han mejorado las licitaciones, pero la verdad es que en términos concretos, desde la movilización, desde el transporte, desde la alimentación, desde las enfermedades, desde los cascos, como señalaba recién la diputada González, la situación de verdad, y para qué decir las remuneraciones, es muy deficitaria desde mi punto de vista. Bueno, queda harta tarea para ustedes. Resumiendo, necesitamos sobre todo el tema de los contratistas, que nos envíen las copias de los contratos, quiénes son las empresas, quiénes son los dueños de las empresas contratistas. Eso ya lo enviamos. Eso está enviado, pero así de... Ese oficio yo lo firmé hace una semana. Ya, entonces lo vamos a revisar. Es un ladrillo. No, ahí vamos a trabajar nuestros No, digo asesores para que le entregamos el detalle uno a uno. Ya, viene también el costo el costo por trabajadores, ¿cierto? La comparación. Ya, bueno, si no hay más preguntas, liberamos al señor Pacheco con su equipo y nosotros nos quedamos para resolver algunas cositas. Bien, muchas gracias, presidente. Sí, adelante. Un saludo. Ya, bueno, la verdad es que quedan harto invitados, pero como hemos visto que han sido temas tan delicados, apague el micrófono de ahí, por favor. Yo sugiero que para la próxima semana invitemos a Senna Giomín para que también lo dé el análisis de todo lo que dijo Joana, y me gustaría también que invitáramos, porque el Senna Giomín tiene que ver junto con la empresa contratista donde hubo el accidente que nosotros lo vimos en la Comisión de Minería, donde fallece este trabajador el mes de junio del año 2022, no, el año pasado fue el año pasado, 2023, que murió por hipotermia, del El Salvador, del Rajo Inca, el que se le había perdido, y que él pertenecía a una empresa que es Movitec bielorruso, y de ahí empieza a haber una serie de problemas hasta que le terminan abruptamente este contrato. A mí me gustaría invitar a Senna Giomín, invitar a la empresa junto con el sindicato, que ellos también nos dieron bastante antecedente para invitarlo la próxima semana y así vamos despejando inmediatamente los temas de seguridad. Sí, la invitamos. Invitamos a la empresa y al sindicato para que nos vengan a exponer, porque aquí se manifestó también que Codelco le tenía una demanda de muchos millones de dólares. Entonces, para que ellos nos vengan a hacer la presentación la próxima semana, ¿les parece? Pero yo creo que eso es que por el tiempo, démosles tiempo, y la próxima invitamos a Rodrigo González y a otro sindicato más. ¿Le parece? Ya vendría siendo la subsiguiente. Claro. ¿Ya? Movitec, la próxima semana. El del dirigente yo se lo entrego. Sí, presidente, bueno, yo creo que tenemos que ordenarnos, hacer un esquema, más o menos viendo el tiempo que nos queda, y si tenemos que citar a sesiones especiales o extraordinarias, también hacerlo, y ponernos, que lo había dicho el diputado Chalper la vez pasada, que mandáramos nuestra lista de invitados para que pudiéramos irnos ordenando en un esquema que podemos hacer seguridad, elaborar relaciones o productividad, o el tema de la ABP y los proyectos estructurales, para poder ordenarnos con eso. Y también yo le había hecho una solicitud, presidente, que en algún minuto de las sesiones pudiésemos sancionar en Rancagua, en el teniente. Sí. Muy breve, presidente, como va a citar a Senna Giomín, a propósito de los accidentes, de los 4 fatales que el año pasado vimos en la Comisión de Minería, también sería interesante poder preguntarle a Senna Giomín por el derrumbe, ¿cómo se llama?, el estallido de roca que hubo en la mina del Teniente, que fue uno de los episodios más graves, sino el más grave, que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales, pero que sí puede traer consecuencias para la futura explotación de aquellos niveles en los que está trabajando como proyecto estructural la división. Por lo tanto, es muy importante la opinión de Senna Giomín en ese sentido. En la Comisión de Minería íbamos a ir a visitar, íbamos a hacer una visita que nunca pudimos materializar por los proyectos que tuvimos, pero sería interesante que Senna Giomín, si viene, aprovechamos de preguntarle ese tema para que vengan preparados. Gracias, presidente. Entonces, que le entregue Senna Giomín el resultado de las investigaciones de los 4 accidentes fatales que hubo el año pasado en las distintas divisiones,
la cantidad de accidentes que han habido también los últimos 3 años, porque una cosa es lo que diga Codelco, la otra cosa es lo que diga Senagiomin para la contabilidad, y lo que pasó al interior mina en el Teniente, lo que dice la diputada Marcela Riquelme. Y el tema de ir a sesionar, me parece súper bien ir a sesionar, porque la particularidad que tiene cuando uno va a sesionar a terreno, puede tomar más horas, o sea, podemos estar 2, 3 o 4 horas sesionando, yo creo que es mucho mejor. Yo lo invito a Diputado almorzar, Mann. presidente. Presidente, con respecto a Senagiomin, es importante que traigan los informes de la investigación que se realizaron por los accidentes que ocurrieron, por ejemplo, el año pasado, para tener claridad que son además accidentes de contratistas, bajo qué condiciones y saber en qué se incurrió en la falta de estas empresas y del propio Codelco. Diputado Venegas. Mire, yo la complicación que tengo es respecto a los trabajadores contratistas. Y me interesa mucho el tema de los trabajadores contratistas, y el problema es que los trabajadores contratistas están como todos divididos entre sí. Entonces yo procuraría potenciar y refortalecer el movimiento de los trabajadores a partir de la invitación que corresponda a la organización más oficial de ellos. Porque si uno viene y empieza a invitar a un dirigente por acá, a un dirigente por acá, lo que hace en definitiva es dividirlo. Legitima las distintas vertientes que son ya complejas. Entonces la manera quizás que pudiera existir para potenciar y para que exista un discurso más oficial también, que ojalá pudiera ser invitado a los representantes de la Federación de Trabajadores Contratistas. Me parece. Porque si no es como para paseárselo. Sí, aquí hay una carta GAN que es tentativa. Lo vamos a analizar con la Secretaría y nos vamos a ordenar bien, y para la próxima les traemos la propuesta para sesionar en Rancagua. Sí, presidente, no tenemos grupo de la comisión. ¿Podríamos tener un grupo para mandar antecedentes? No me han ingresado entonces. Es que eres muy conflictivo. No, sí, lo entiendo, pero... Lo que pasa es que usted es jefe de bancada, responde solamente a la de jefe de bancada. No, yo les pido paciencia, ¿no? Son 3 meses que no vamos a tener que... Presidente, lo otro que si usted puede mandar a pedir, porque mandamos a pedir cuántas empresas contratistas habían. En ese tema de las empresas contratistas sabemos cuántos son los trabajadores contratistas que hoy día están en la división, pero yo necesito saber cuántos de esos tienen organización sindical y cuántos están sin organización sindical, y el tema de cuántos negocian colectivamente. Yo creo que, un poco tomando de las palabras de Venegas, yo creo que cuando venga la Federación de Contratistas, que ellos nos entreguen el dato duro mejor. Lo invitamos y que ellos nos traigan el dato. No, pero yo, presidente, quiero que también Codelco nos mande esa información. Ok, se la pedimos a Codelco, secretario. Ya. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.